Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. En Perú no se pasa hambre y comemos contundentemente. Así lo dijo el ministro de Agricultura en respuesta a un informe de FAO que señalaba que 17 millones de peruanos tienen inseguridad alimentaria. Me llamó la atención esta noticia. Estaba buscando, les cuento, una información que me había llegado en una newsletter de la aplicación que se estaba fortaleciendo de los cultivos en terrazas, esos cultivos tradicionales que usaban los incas y que a todos nos enseñaron en nuestros colegios y que vemos que ha permeado la agricultura en toda Latinoamérica como una excelente forma de evitar erosión y tener alta producción. Y me llamó la atención, iba a hacer video sobre eso, pero me apareció esta información y principalmente sobre esta polémica, porque según lo que he podido ver, hay una crítica con respecto a esta negación que hace el ministro respecto a la situación que efectivamente afecta a una parte de la población del Perú que tiene problemas para poder cubrir sus necesidades calóricas. Es una situación que pasa en todos los países de Latinoamérica, porque a pesar de las mejoras que se están viviendo en algunos países, Perú, Chile, Uruguay, hay grupos de la población que no acceden a la cantidad de alimentos que requieren tanto para poder sobrevivir o como para reunir las calorías que requieren para su día a día. Así que mi reacción de hoy es, ¿se pasa hambre en Perú? Veamos. Bueno, la información es de Infobae, hay bastantes videos con respecto a esto y es del 8 de agosto del 2024, es una polémica que ha surgido, este artículo de Yasmín Angulo, que tiene ese título. En Perú no se pasa hambre y comemos contundentemente, asegura el ministro del Ministerio de Agricultura, pese a informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria. Yo tengo una duda, porque técnicamente para la FAO, ¿qué es inseguridad alimentaria? Y en definitiva, esta frase del ministro para algunos significa una negación a la condición de pobreza que existe en Perú en algunos sectores que por lo tanto no pueden acceder a una cantidad de alimentos necesaria. Por otra parte, se estima que el informe de la FAO lo que quiso decir en cierta medida fue, o se interpretó, que 17 millones de personas estaban en situación extrema pobreza y por lo tanto no podían tener alimentación. Sigamos viendo lo que dice la información para que nos quede un poquito más claro. Yo se las voy a compartir ampliar. Y ustedes me comentan qué opinan de esto. Yo no tengo la referencia con respecto a cómo está el ministro. Dicen que no ha respondido a estos cuestionamientos posterior a su declaración. Y si efectivamente ustedes consideran que hay población que carece de los ingresos y de la alimentación para poder cubrirlo. ¿Cuál es mi opinión? De lo que yo veo en Chile es que efectivamente hay un grupo de la población que tiene ese inconveniente. Porque no puede acceder o porque sus rentas, especialmente los pensionados, son muy bajas. En conferencia de prensa del gabinete ministerial realizado el miércoles 7 de agosto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Midragui, Ángel Manero Campos, se pronunció respecto al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esa es FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sugiere una situación crítica en Perú relacionada con la seguridad alimentaria. Según el titular del sector, la afirmación de que 17 millones de peruanos se enfrentan a hambre es una exageración y no refleja la realidad del país. Dice, yo no ceno, estaría en inseguridad alimentaria grave, dice el ministro de Agricultura. Esa también es una de las frases medias polémicas. A veces los traiciona a las personas que se dedican a la política, especialmente cuando tienen cargos ministeriales o de representación, a responder más con frases rimbombantes que con datos técnicos. Entonces uno entendería que lo que le correspondería al ministro que maneja las cifras técnicas es, fíjese que la agricultura del Perú puede cubrir las necesidades alimenticias de una gran parte de la población y consideramos que los datos no son adecuados, que se prestan para duda y está negando el desarrollo que está teniendo la agricultura y el potencial que tiene. Sí, les vuelvo a recalcar, yo entiendo que en todos nuestros países en Latinoamérica hay un grupo importante de la población que no alcanza a cubrir sus necesidades alimentarias porque no les alcanzan los ingresos. Y con mayor razón, hay un grupo de la población que alcanza a comprar sus alimentos, pero no son los adecuados para los requerimientos que tienen. Yo no soy nutricionista, pero entiendo que no reúnen las condiciones para poder cubrir esas necesidades. Siempre pensamos en los sectores populares y ustedes me podrían comentar qué pasa con la clase media. Porque hay gente que ha perdido el empleo, porque efectivamente las remuneraciones no alcanzan a cubrir el aumento de los alimentos producto de la inflación que estamos sufriendo en distintos países, y también porque muchas personas de la clase media que ingresan al grupo de los pensionados jubilados no alcanzan a cubrir su necesidad alimenticia porque tienen que elegir entre, por ejemplo, en mi zona que es muy helado,
calefaccionarse, alimentarse o tener dinero para la alimentación. En Temuco, en Chile, tenemos un problema ahora con la electricidad que se incrementó su valor desde un arriba. Por lo tanto, ustedes comprenderán que se golpea fuertemente a los sectores más populares, pero fuertemente a la clase media pensionada y a los pensionados en general. Entonces, veamos cómo está la discusión, para que ustedes me comenten si efectivamente estiman que la cifra que entrega FAO, vamos a ver después qué inseguridad alimentaria, porque hay una persona que en LinkedIn lo explicó muy bien y trató de explicar lo que significaba esta polémica. Así que veamos lo que continúa diciendo el documento. Recientemente se publicó un informe de FAO en el que se menciona que 17 millones de peruanos se encuentran en un proceso de inseguridad alimentaria. Ya, yo entiendo que se dice en inseguridad es porque cabe la posibilidad de que tengan problemas, ¿cierto? De llegar a cumplir con su alimentación mensual. Y también no sé si se refiere a lo que consumen durante el mes. Podría ser que fuera diariamente. Algunos titulares han interpretado estos 17 millones de peruanos con hambre, algo que considero extremo, y el mismo informe establece categorías de inseguridad alimentaria que van desde moderada hasta más severa. Ah, ya, hay rango. Pero también señala el acceso a una dieta saludable. Ah, no estaba tan perdido yo que en definitiva también considera que tú puedes tener la alimentación, pero no puede ser una dieta saludable. En Perú no se pasa hambre, en todos los rincones del país se come de manera contundente, lo que sí podemos afirmar es la falta de calidad de la alimentación y no necesariamente cantidad, señaló Manero. Ah, ya. Entonces, vamos aclarando lo que dice. El ministro está diciendo, entiendo yo que esta es la declaración de él, es que no es que haya 17 millones de peruanos con hambre, sino que hay categoría de inseguridad alimentaria y lo que él dice es que esos 17 millones apuntan a una dieta saludable y que no es por falta de alimentación, sino por la cantidad. Ya, es decir, no, ¿cubre o no cubre la necesidad? O sea, si no estábamos, yo no entendí tampoco la frase como si efectivamente no hubiera gente que estuviera comiendo diariamente, sino que no alcanzaba a comer lo suficiente. En estricto rigor yo entiendo que por los ingresos, los costos de la vivienda, el transporte y por la inflación y el costo de los alimentos, tiene que haber gente que lamentablemente está sobreviviendo con una comida diaria. Y si no fuera por las ollas comunes, por ejemplo, yo levanté un video y recuerden ustedes que hay un video en el canal sobre las ollas comunes, si no fuera por el aporte de algunas instituciones o algunos complementos de alimenticio, en Chile se le entrega leche a los niños, alimento complementario a los adultos mayores, hay alimentación para los chicos en los colegios, que también pasa en Perú, no se cubrirían eso. Entonces, también algo que puede sentirse como medio ofensivo, porque tal vez el ministro interpretó como que está diciendo que mi país es pobre. También hay que ser honrado en determinar que nuestros países son pobres en no cubrir ciertas necesidades entre eso la alimentación. Recuerdo que el director de FAO Internacional alguna vez dijo que Latinoamérica produce más alimentos del que necesita. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no llega a todo? Claro, porque principalmente se exporta, ¿cierto? No llega a las mesas de cada uno. Sigamos viendo lo que pasa acá. Esta polémica, a veces también estas polémicas son construidas artificiosamente, pero me da la impresión que aquí hay algo. Dice el titular de Midagri, ¿cierto?, del ministerio. Precisó que uno de los principales desafíos que enfrenta su cartera es mejorar la ingesta de alimentos como carne, huevo y leche, destacando la importancia de garantizar la disponibilidad de estos productos. Es crucial que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos enfoquemos en producir y exportar más carne para mejorar la calidad de la dieta de los peruanos. Ya. Entonces se consume menos carne. Y aquí está un plano sobre la inseguridad alimentaria moderada a grave en Sudamérica. Entonces el promedio sería 29,2% y estarían con porcentajes sobre el promedio Colombia, Surinam, Argentina, Ecuador y Perú. Entonces, no sé si piensan ustedes que mirando esta gráfica, esta infografía, que no incluye, dice ahí, a Bolivia y Venezuela, que tienen que estar en una situación peor, especialmente Venezuela, a mí me sorprende que países como Colombia, Argentina y Perú, y sumando a Ecuador, que son grandes productores de alimentos, ¿cierto? La agricultura es muy potente, tengan problemas de acceder a la alimentación según lo que dice FAO. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es el acceso, entonces, ¿cierto? El costo. Porque uno puede ver, y tal vez se da la contradicción, de que haya lugares donde hayan grandes cultivos de maíz, de trigo, de papa, grandes plantaciones de banana, de alimentos que son requeridos básicamente arroz, por ejemplo, y en esos mismos sectores hay gente que no pueda consumir porque se produce un costo elevado ya que son exportados, por ejemplo. Y bajo esa línea está Paraguay,
Guyana, Brasil llama la atención porque es un país más grande, Chile y Uruguay. Entonces serían los que tendrían un porcentaje bajo el promedio de esto que es la inseguridad alimentaria moderada, según el último reporte de SOFI 2023 de FAO. Yo no sé qué opinan ustedes, si estos datos reflejan efectivamente la realidad que están viviendo y notan el costo. Yo noto el costo de los alimentos, voy al supermercado y las cosas subieron. De hecho, hace menos de un mes subió fuertemente el arroz. Chile no es gran productor de arroz, nosotros importamos arroz, traemos arroz del extranjero porque no alcanzamos a cubrir el arroz, igual que el aceite. Sí tenemos zonas que producen arroz, pero no alcanzamos a cubrir nuestras necesidades. Y aumentó mucho. Les comento, en pesos chilenos, como que el arroz estaba en un rango entre 900, que era como el más económico, a 1200 el rango promedio, y llegamos en una semana, que creo que fue como hace 3 semanas, a estar a 2000 pesos, y el más barato 1800. O sea, el rango se había duplicado. Y bueno, eso lo digo yo porque yo voy regularmente a los supermercados y me gusta cocinar. Entonces no he perdido esto de la universidad, que me preocupaba de la subida de precios y todo esto. Entonces me llama la atención cómo han subido esos alimentos, cómo se encarecen también por la producción en temporada algunos alimentos y otros no. Pero en lo que enfoca la FAO es a este 51,7% de la población del Perú. Entonces mucho porcentaje. No se conlleva con lo que uno ve y lo que yo he hecho, por ejemplo, en los videos donde hablo del crecimiento de la agricultura y la economía que se está fortaleciendo. Entonces, ¿qué pasa con esa población? Habíamos hecho un video sobre pobreza también. Sigamos viendo qué más nos dice. El informe de FAO titulado El estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo presenta cifras alarmantes sobre la situación en América Latina, con una especial mención a Perú. Ah, por eso que también está el enojo del ministro entonces, porque encabeza Perú y se enfocó en Perú. Entre 2021 y 2023, la prevalencia en seguridad alimentaria moderada o severa en la región alcanzó el 29%, afectando aproximadamente a 126 millones de personas. Uy, qué lástima, lamentable tanta gente. Perú encabeza la lista con la mayor prevalencia en seguridad de América del Sur con el 51,7%, que enfrenta algún grado de esa problemática, lo que equivale a un 17,6 millones. Ah, ya. Es mucha gente, pero hay que entender que la inseguridad alimentaria tiene niveles, moderada, severa, pero son 17 millones de personas. O sea, es la población de Chile. El documento menciona que la inseguridad alimentaria en Perú no solo afecta a las áreas rurales, sino también a las zonas urbanas. La pobreza, el acceso limitado a alimentos nutritivos y la dependencia de la agricultura de subsistencia son factores que agudizan esta problemática, especialmente en las regiones alejadas de los centros urbanos. Aquí hay un informe que refuerza eso. Dice: el informe de FAO no es el único documento que habla en torno a la situación alimentaria en Perú. Recientemente La Encerrona reveló la existencia de un informe interno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión que arroja cifras similares, que entiendo yo que es este. Se filtró esto, donde se ve área de residencia, estado de inseguridad alimentaria. Y sería inseguridad alimentaria, no se detectan bien los colores, pero da la impresión que en algunas partes es 50%, ¿cierto? Qué lamentable. Ya, de acuerdo con esta fuente, el Ministerio elaboró un informe 2023 que muestra que la inseguridad alimentaria alcanza el 51% de los peruanos. Esto es lo que uno a veces dice, bueno, ya, pero ¿existen estos informes o no? O sea, el gobierno los tenía, lo manejaba el ministerio, y eso tiene que llamar a alarma y a moverse, a decir, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Tienen que haber más campañas de potenciar los cultivos, la agricultura, que siempre es desplazada a veces por otras actividades, ver qué pasa con la alimentación de los niños, ver qué pasa con la alimentación de los adultos mayores, qué pasa, cómo vamos a subvencionar algunos valores porque se están alzando en precio, ver si hay colusiones, si efectivamente producimos los alimentos que se necesitan, si ha cambiado la dieta, porque puede cambiar también la dieta, ¿cierto? Y además porque es un problema, es mucha gente, mucha gente. Sigamos viendo. La respuesta del Ministerio ante solicitudes de acceso a la información pública indicó que solo disponía de la evaluación de seguridad alimentaria ante emergencia en 2021. Pese a esta negativa, el medio logró acceder a una copia del informe, algo no se nos pasó, el cual, según la publicación en redes sociales, fue presentado ante un grupo de especialistas en diciembre del año pasado. La malnutrición en sus diversas formas sigue siendo un problema crítico en la región. Ah, me salté esto. El documento revela que el 51,6% de los hogares peruanos, equivalente a 5,2 millones, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, cifra que coincide. Todavía no sé lo que es la inseguridad. Es no poder comer todos los días, es no alcanzar una cantidad de, podríamos decir, de calorías. ¿Me lo podría escribir alguien que sea nutricionista o que haya visto esto para que nos explique bien? Si cuando hablan de inseguridad alimentaria es que no alcanzas o estás muy cerca del mínimo o no alcanzas un estándar que te requiere esto. Porque uno tiende a pensar que es que la gente no come, entendiendo que sí hay gente que tiene ese problema. Pero, ¿cuántas comidas? ¿Cuántas calorías?
¿Qué significa ese tipo de información? Dice, en Perú, por ejemplo, la prevalencia de la nutrición crónica entre los niños menores de 5 años sigue siendo alta, mientras que la anemia afecta a un gran porcentaje de la mujer en edad fértil. Sumado que el costo diario per cápita de una dieta saludable en Perú aumentó progresivamente la inflación, pasando de $3.28 en 2017 a $4 por persona. $4 en Chile sería equivalente a 4.000 pesos. Se pronuncia el Colegio Nutricionista. La decana Jessica Guamán del Colegio Nutricionista Lima Metropolitana se refirió a la situación de la inseguridad alimentaria en Perú a través de sus redes sociales y destacando preocupante estadística. Según el último informe de la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas, el 51,7%. ¿Qué dijo ella? La experta explicó que esta condición significa que estas personas se quedaron sin alimentos y han pasado un día o más sin comer, lo que se reduce en un indicio de hambre. Ya, eso es la inseguridad alimentaria. Además, porque dice, además del 20,3%, ahí se nos mueve toda esta cifra. Además del 20,3%, está por acá arriba. Ay, se nos perdió un poquito. ¿Dónde está lo que dice la experta? Aquí está. Además, el 20,3% de los peruanos vive una situación de inseguridad alimentaria grave. La experta explicó que esta condición significa que estas personas se quedaron sin alimento y que han pasado un día o más sin comer. Eso es una situación de inseguridad alimentaria grave. Estar un día o más sin comer. Qué grave. También, que según los datos del IEP, 6 de cada 10 peruanos se quedaron sin alimento en su hogar en los últimos 3 meses. Esta situación evidencia la existencia de inseguridad alimentaria, que no debe ser ignorada. Claro que no, pues. Es una situación compleja. Cada uno de nosotros conoce gente que ha perdido el empleo. Por ejemplo, nosotros, les cuento, estamos con este problema de la energía eléctrica por producto de los temporales que tuvimos, una situación climatológica que tiene muchas personas que han perdido producto de los cortes de energía de electricidad, la luz. Ha perdido productos que normalmente compraba y guardaba durante un mes para alimentación y está reclamando por eso. Va a haber una indemnización, pero no va a lograr reponer lo que han perdido. ¿Y qué está comiendo esa gente en este ciclo donde ya perdió alimentos? Porque llevamos algo así de 15 días sin servicio en algunas zonas. Entonces, es problemático. Pero veamos algunos datos que da un experto, lo vi en LinkedIn, para que tengamos algo más claro de lo que dijo Jessica Guamán, que es la decana del Colegio Nutricionista de Lima, y que nos explicó un poquito esta tragedia de que hay gente que no come uno o más días en el Perú, que equivaldría al 20,3% de los peruanos. Bueno, y para determinar este tema con respecto a que la inseguridad alimentaria, encontré este artículo que habla de más de 17 millones de peruanos sufren hambre, que es lo que se entendió con este informe de la FAO que habla de inseguridad alimentaria, recuerden sus distintos niveles, que es de Alejandro Narváez Licera. Esto lo vi en LinkedIn, es del 10 de agosto, y él dice lo siguiente: el tema que nuevamente nos ocupe encoge el alma, estremece el corazón, pero al cual no podemos quedarnos ni indiferentes ni impasibles. Claro, es el elefante en la habitación del que no quieren hablar o no se habla apenas. Paradójicamente en el mundo se producen cada vez más alimentos, sin embargo millones de seres humanos se van a la cama con el estómago vacío. Más concretamente, dice en el párrafo siguiente, el último informe de la FAO revela que aproximadamente el 9% de la población mundial, 733 millones de seres humanos, pasaron hambre. Obviamente la situación no es la misma en todo el mundo. África tiene el mayor porcentaje, con un 20,4%, el Asia 8,1%, Oceanía 7,3%. Y ahí está la evolución de estos datos. ¿Qué es el hambre? Hambre es una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo y ninguna buena. Es también la gana de comer cada día a cierta hora. En opinión de la FAO, el hambre es cuando una persona no consume las calorías necesarias para sus necesidades fisiológicas, su actividad física y mental, que era la duda que teníamos. Ya, eso es el hambre según FAO. Una persona está en situación de hambre cuando no come lo suficiente para una vida plena y digna. Según la RAE, hambre es la escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. Si se relaciona con el concepto de seguridad alimentaria, porque lo que se dice es que hay inseguridad alimentaria en el Perú, el hambre entendida así es más visible, más urgente. Afecta biológica y psicológicamente a la persona y a su descendencia. Desafortunadamente, este flagelo condena a millones de personas a vivir vidas peores o a depender de otros, a enfermarse y finalmente morir por hambre. Entonces, ¿dónde está el problema? Si vamos más allá, nos habla de las peores cifras en el Perú. El hambre en el Perú está en su punto más alto como jamás se había visto antes. Se los voy a ampliar para que lo puedan leer ustedes y me puedan comentar qué opinan. El informe anual de la FAO revela que el 51,7% de la población, es decir, 17,6 millones de peruanos, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave.
una persona está en situación de inseguridad alimentaria moderada cuando no tiene dinero para llevar una dieta saludable. Ya. Es decir, que ahí podríamos estar mucho en la población que no tenemos una dieta saludable. No se sabe si va a comer durante el día o se quedará sin comer ocasionalmente. Ya, eso va reduciendo la población, pero también es un gran grupo. Es decir, gente que no tiene para llevar, no tiene dinero para llevar una dieta saludable y no sabe si va a comer durante el día. En cambio, la inseguridad alimentaria grave o crónica se refiere cuando una persona no consume su alimento durante el día o más tiempo, que es lo más grave, ¿cierto? La incapacidad de poder tener alimentación. Estas cifras son particularmente drásticas en las áreas rurales, donde el 64,1% de los peruanos, y en las zonas urbanas el 46,8%. Es inentendible desde lo urbano que uno piense que la gente en el campo pasa hambre, que hay pobreza. Y piensen ustedes que los grandes flujos migratorios internos son desde el campo hacia la ciudad por la carencia de alimentos, por ejemplo, producto de procesos de sequía, de poco poder de compra, de procesos que alteran la producción natural que puede suceder, y por lo tanto en todos los campos de Latinoamérica, lamentablemente, aunque uno ve que ahí vienen los alimentos, se pasa hambre. Y el Perú no es la diferencia. Sigamos viendo. Se estima que el 20% de la población peruana, alrededor de 6 millones, están crónicamente desnutridos, es decir, una situación de inseguridad alimentaria grave. Es una situación que tiene consecuencias graves en términos de nutrición. Por último, los indicadores de seguridad alimentaria más alarmantes en el aumento de la anemia en los niños, según dice la cifra de encuesta demográfica de salud familiar. Esa es una cuestión que nos debiera mover, ¿eh? Dice lo que significa que 4 de cada 10 niños y niñas menores de 3 años padecen esta terrible enfermedad, que es la anemia. Y ahí está la evolución que ha pasado. Y habla un poquito de cuáles son los procesos que producen el hambre, y por citar algunos habla del cambio climático, decíamos que afecta a la producción, la recesión económica, sí, la permanente crisis política y social, la corrupción, que sustrae millones de soles anuales del presupuesto público. Y habla que no obstante la ausencia de un gobierno con sentido país y un Estado capaz de garantizar los mismos derechos a sus ciudadanos es la causa fundamental de la abultada cifra del hambre. Y ahí habla de las cifras de inseguridad. Estamos en crisis alimentaria en toda la regla. Las cifras pueden seguir aumentando, las condiciones están dadas. Un país sin norte económico, crisis política permanente, corrupción generalizada, crisis de confianza, falta de política de Estado, dirigida a combatir realmente las causas del hambre. Los problemas son estructurales: desempleo, pobreza, desigualdad. Bueno, y ahí ustedes pueden ver este artículo donde también apunta que hay que hacer. El hambre en Perú es un problema de primera magnitud, mitigar al menos en parte para poner en marcha algunas medidas, como proteger a la familia en situación de pobreza. Qué relevante esto, ¿eh? Hay que producir la posibilidad, hablamos de los comedores, que son iniciativas a veces públicas o privadas, pero el poder apoyar a esas familias que tienen principalmente problemas y son de zonas rurales. Por eso es que hay que potenciar la agricultura familiar. Tomar medidas audaces de mitigación y adaptación al cambio climático. Sí, ¿qué hacemos con las zonas que hay sequía o que cambian, grandes lluvias que también barren con la agricultura? Adoptar medidas que aseguren el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, de productos básicos y sus derivados. Controlar, ¿cierto?, que no hayan... En Chile vivimos mucho esto de los acuerdos para subir precios en algunos productos, ¿eh? Recuerden que tuvimos grandes colusiones. También promover la educación alimentaria y nutricional en todos los niveles educativos, que vuelvan. Yo no alcancé a tener esas clases de economía del hogar, pero conocí profesores que las dictaban, ¿eh? Y ayudaban bastante, porque también el cocinar, saber qué alimentos usar, el que uno puede reemplazar alimentos más caros por esto otro con el mismo nivel nutricional, es una cuestión que es importante y la hemos dejado un poquito de lado. Invertir en infraestructura rural. Perú tiene amplio desarrollo en lo que va a ser el tener zonas desérticas con regadío, ¿cierto? El desarrollo de la innovación agrícola, perfeccionamiento del marco jurídico que fije políticas y estrategias que garanticen el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, claro, yo les quería hacer esta reacción porque me llamó mucho la atención, porque hemos hecho videos con respecto al mejoramiento de las condiciones económicas del Perú, cómo se ha potenciado la agricultura, cómo están exportando grandes cantidades de alimentos, pero llama la atención esta cifra, ¿cierto? Son muchas personas, 17 millones de peruanos que estén pasando hambre. Bueno, y esta era la reacción que les quería compartir, que efectivamente, si ustedes están de acuerdo con lo que dice la FAO en su informe, de que hay inseguridad alimentaria que está afectando a un grupo importante de la población del Perú, y que si, como dice el ministro, en el Perú realmente esa cifra no es como se señala, que son 17 millones de peruanos, ¿cierto? Que es una gran cantidad. Recuerden que es casi la población que tiene Chile. Entonces espero que les haya gustado mi reacción. ¿Qué opinan de esto? ¿Lo están viviendo ustedes
conocen a gente que lo está viviendo, qué se ha hecho, si consideran que es adecuado o no, y si más que esta pelea que tiene el ministro con la FAO, lo importante sería ver qué medidas se van a adoptar para que esta situación no sea así y se vaya mejorando, porque es un flagelo que tenemos en todos nuestros países en Latinoamérica. La pobreza que se refleja en esto de no poder llevar el alimento o saber que uno no va a comer durante el día. Qué gran tragedia. Bueno, soy Ricardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción y comenten, ¿eh? Así que espero que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.